Nadie creía que Marruecos llegaría tan lejos. Un país africano nunca había alcanzado las semifinales de un mundial, y esta es la historia del día que el fútbol cambió para siempre. El silbato suena, Cristiano Ronaldo cae de rodillas, las lágrimas brotan de sus ojos mientras ve cómo su último mundial se desvanece. Frente a él, los jugadores marroquíes se abrazan, caen al césped, elevan sus manos al cielo. Lo han logrado, han vencido a Portugal, han hecho historia. Marruecos se convierte en el primer país africano en llegar a unas semifinales del mundial. Pero ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo un equipo que muchos consideraban el más débil de su grupo acabó derrotando a Bélgica, España y Portugal? Todo comenzó años atrás con una visión, una que parecía imposible para un país que llevaba 20 años sin clasificarse para un mundial. En 2014, la Federación Marroquí de Fútbol emprendió uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del fútbol africano. Mohamed VI, el rey de Marruecos, inauguró una academia de fútbol que cambiaría el destino deportivo del país. No era una academia cualquiera, era el primer paso de un plan maestro. Conocemos mejor a los jugadores de Europa que a nuestros propios talentos, comentó un directivo de la federación en aquel momento. Era una verdad dolorosa. Marruecos tenía que mirar hacia adentro, desarrollar su propia cantera, pero también recuperar a sus talentos dispersos por Europa. La Academia Mohamed VI no escatimó en recursos: campos de entrenamiento de primer nivel, educación académica completa, entrenadores internacionales, todo diseñado con un único objetivo: transformar el fútbol marroquí desde sus cimientos. Pero la visión iba más allá de formar nuevos talentos. La Federación Marroquí comprendió algo fundamental: miles de jóvenes de origen marroquí jugaban en las mejores canteras europeas. Era hora de recuperarlos. El cambio no fue inmediato. En el Mundial de Rusia 2018, Marruecos quedó eliminado en fase de grupos, aunque mostró destellos de lo que estaba por venir. Perdieron por la mínima contra Portugal e Irán y empataron con España. No fue suficiente, pero las semillas estaban plantadas. La verdadera transformación llegó con Walid, un entrenador que encarnaba perfectamente la dualidad marroquí. Nacido en Francia, pero de sangre marroquí, Gragui entendía como nadie la mentalidad de sus jugadores. No somos favoritos, pero tenemos corazón, declaró antes del torneo. El sorteo del mundial fue cruel. Bélgica, Croacia y Canadá serían sus rivales en el grupo. Pocos daban un céntimo por sus posibilidades. El primer partido terminó con un valioso empate ante Croacia, el segundo con una victoria histórica sobre Bélgica. De repente, todos los ojos estaban puestos en este equipo que jugaba con una pasión desmedida, defendiendo como leones y atacando con precisa efectividad. La afición marroquí invadía los estadios, miles de voces cantando, alentando, soñando. Era más que fútbol, era identidad, orgullo, pertenencia. Los jugadores lo sentían en cada fibra de su ser. Terminaron primeros de grupo. La sorpresa ya era mayúscula, pero lo mejor estaba por llegar. En octavos de final, España esperaba. La misma España que años atrás había sido la cuna de formación para jugadores como Achraf Hakimi. Ahora, ese talento formado en la Masía defendía los colores de su patria ancestral. El partido fue una batalla táctica. España dominaba la posesión, pero Marruecos resistía con un orden defensivo impecable. 0-0 en el tiempo reglamentario, 0-0 en la prórroga, penaltis, y entonces la magia. Bono, el portero marroquí, se convirtió en héroe nacional al detener 2 penaltis. Hakimi, formado en el Real Madrid, definió con un penalti a lo Panenka. Marruecos a cuartos de final. Portugal sería el siguiente desafío. Cristiano Ronaldo buscaba su última oportunidad de gloria mundial. El estadio Altumama rugía con un mar rojo de aficionados marroquíes. En el minuto 42, Youssef En-Nesyri saltó más alto que todos, desafiando la gravedad, conectando un cabezazo imparable. Gol de Marruecos. El estadio explotó. La segunda parte fue un asedio portugués. Pepe tuvo una ocasión clara en el último minuto. El balón salió rozando el poste. El silbato final desató la locura. Marruecos había hecho lo imposible. No venimos al mundial como víctimas, había dicho Regragui. Venimos a cambiar la mentalidad. Los equipos africanos pueden soñar con llegar lejos. Las celebraciones se extendieron desde Casablanca hasta las comunidades marroquíes en Europa. Era un triunfo que trascendía lo deportivo. Era la validación de una identidad híbrida, multicultural, que había encontrado su expresión perfecta en este equipo. Francia esperaba en semifinales, otra prueba de esa identidad compleja. Muchos jugadores marroquíes habían nacido o crecido en Francia. Ahora se enfrentaban a su segunda patria. Aunque cayeron derrotados, lo hicieron con la cabeza alta. El sueño había terminado, pero el legado permanecería para siempre. Habían reescrito la historia del fútbol africano. El proyecto marroquí demostró que el éxito deportivo no es casualidad, es planificación, inversión, identidad y pasión. La Academia Mohamed VI sigue formando talentos. La federación continúa recuperando jugadores de la diáspora. El futuro es brillante. Este es solo el comienzo, dijo Hakimi tras el torneo. Hemos demostrado que África merece respeto en el fútbol mundial. Lo que comenzó como un sueño improbable se transformó en una de las mayores hazañas en la historia del deporte. Marruecos no solo cambió su propio destino futbolístico, sino que abrió la puerta para que todo un continente pudiera soñar más grande.
grande. La próxima vez que veas un mapa del fútbol mundial, recuerda que las fronteras del talento son mucho más grandes de lo que creemos y que a veces las grandes revoluciones comienzan con una simple visión, creer cuando nadie más lo hace. El legado de este equipo marroquí no se mide solo en victorias o derrotas, se mide en cómo cambió la narrativa, en cómo desafió expectativas, en cómo unió a millones bajo una misma bandera roja y quizás lo más importante, en cómo recordó al mundo que el fútbol sigue siendo el lugar donde los milagros son posibles, donde David puede vencer a Goliat, donde un país africano puede alcanzar las semifinales de un mundial y hacer que todo un continente se levante y celebre, porque al final no es eso lo que amamos del deporte, su capacidad para sorprendernos, para emocionarnos, para recordarnos que los límites existen principalmente en nuestra imaginación. El camino de Marruecos nos enseña que cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, cuando el talento se combina con la pasión, los resultados pueden ser extraordinarios. La inversión en la Academia Mohamed VI está dando frutos mucho más allá de lo imaginado. Jóvenes talentos marroquíes ahora sueñan con emular a sus héroes. Clubes europeos miran con más atención hacia el norte de África. El efecto dominó apenas comienza a sentirse. Otras federaciones africanas estudian el modelo marroquí. Este es el poder transformador del deporte. No solo cambia trayectorias individuales, sino que puede transformar la percepción colectiva. Puede inspirar a una generación. Puede unir a personas separadas por miles de kilómetros, pero unidas por la sangre y la historia. El fútbol marroquí ya no mira hacia el futuro con incertidumbre, sino con expectativa. Han probado las mieles del éxito, han sentido el abrazo de toda una nación, han experimentado lo que significa hacer historia. Y ahora la pregunta no es si podrán repetirlo, sino cuándo lo harán, porque el talento está ahí, la estructura está en su lugar, la mentalidad ha cambiado. Nadie creía que Marruecos llegaría tan lejos. Ahora nadie se sorprenderá cuando vuelvan a hacerlo. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Serán finalistas del Mundial 2026? ¿Son la nueva Croacia? Déjalo en los comentarios. Te leo.